Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez, en Mundo Desconocido, y vamos a tratar ese tema que sé que a muchos de vosotros os gusta, porque es un gran tema, es uno de los grandes misterios. Hay gente que piensa que es el misterio por excelencia, y para hablar de ello tenemos, a mi juicio, a uno de los grandes del misterio de los ovnis en España. ¿Qué tal, Vicente? Vicente Fuentes. ¿Qué tal estás, Vicente? Hola, JL. Encantado de estar en Mundo Desconocido una vez más. Muy bien. Bueno, pues deciros que Vicente Fuentes tiene una web, ufopolis.net, Punto net. ufopolis.net, y ahí pues hace una recopilación sobre todas las novedades del fenómeno ovni, análisis bastante inteligentes y bueno, pues todos aquellos que queráis podéis ir ahí. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Porque creo que vas a hablar de un curioso caso muy extraño que ha ocurrido, que ocurrió hace años con un transbordador, ¿verdad, Vicente? Efectivamente, José Luis. Mira, tenemos que viajar al 9 de septiembre del año 2006. Es la misión STS-115 y el transbordador Atlantis. Bueno, una misión más de la NASA para seguir construyendo la Estación Espacial Internacional. Lo que pasa es que desde el minuto 4, desde el lanzamiento de aquel transbordador, ocurrió algo muy curioso, y es que empezaron a aparecer diferentes avistamientos ovni acompañando a la misión. Por ejemplo, el primero ocurrió cuando el tanque de combustible externo, pues soltado de los engranajes que lo sujetaban al transbordador, y estaba cayendo hacia la Tierra. Habían pasado 4 minutos desde el despegue y ya apareció un objeto volador no identificado, además fantástico, algo que no se había visto casi nunca en la ufología, en la casuística, y que tenía una forma triangular con una luz blanca muy, muy brillante. Esto siempre Era presenta. similar al famoso ovni belga, este triangular que se fotografió con balizas de luz en los tres vértices. Hay un ovni belga, Sí, una famosa fotografía que se ve un poco movida en la sí. oscuridad y desde la parte inferior. Es un extraño artefacto, el ovni triangular. Bueno, sigue Sí. contándonos, sigue hablándonos sobre este tema. Para que la gente se haga un poco la idea de lo que estamos hablando, es parecido al Omni belga. Lo que pasa es que estamos a 354 kilómetros de la superficie, es decir, no existe una posibilidad de que haya un avión experimental de ese tipo a esa altura. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta que era perfectamente transparente y translúcido. Eh, Esto apareció en los principales informativos de los países desarrollados en el momento en el que se dio la noticia de que aquel transbordador ya había llegado al espacio. Yo lo Pero, vi en ¿Pero qué fueron imágenes o sencillamente relatos de gente que lo había visto? Había fotografías y las, filmaciones. la filmación, es una filmación oficial de la NASA, que además es prácticamente como un gazapo. Tú tienes que verlo en una pequeña esquina y aparece durante alrededor de 4,5 segundos y se ve perfectamente. Yo te digo una cosa, JL, en su momento, como aficionado a varias disciplinas científicas, estuve pendiente de aquel lanzamiento por todo lo que había pasado de las anteriores misiones, y resulta que cuando lo emitieron, pues pude presenciar en directo, prácticamente, el día que lo estaba emitiendo, en este caso Televisión Española, pude ver aquel objeto y me quedé diciendo, pero aquello de ahí no puede ser un componente del transbordador. Había algo que estaba acompañando a aquella misión desde los primeros minutos. Pero fíjate qué curioso, porque en el transcurso de aquella misión, en el que estaban colocando unos paneles solares, dos módulos de la propia Estación Espacial Internacional, Sí. pues hubo diferentes casos OVNI que, para que se hagan una idea los telespectadores, estaban rodeando en diferentes momentos la Estación Espacial Internacional. Y es curioso porque muchos de los vídeos que podemos ver y que son oficiales de la NASA fueron grabados por los propios astronautas desde el interior de los transbordadores. Y claro, la casuística que pudieron grabar solo en esa misión es apasionante,
porque resulta que podemos ver, por ejemplo, esas esferas de luz que veíamos en otros casos, como los ovnis del 11S que hablábamos en el anterior vídeo, y estaban dispuestos, eran 4 objetos, y estaban dispuestos haciendo formas geométricas. Sí. Incluso llega a verse que se encienden y que se apagan, que es un fenómeno que se llama flashing dentro de lo que es el fenómeno ovni. Es curioso el tema de la ISS, la espacial, me parece que se llama así, ISS, la Estación Espacial Internacional, porque se han grabado un montón de luces, ovnis en aproximación, extrañas esferas, tanto por los astronautas como parece ser por una serie de cámaras fijas que deben tener. Bueno, pues es como que estuviera esa estación espacial en constante vigilancia por parte de alguna inteligencia. No me cabe duda. Yo podría asegurarte, y de hecho cualquier persona, ahora mismo el programa de transbordadores no está operativo por cuestiones económicas en Estados Unidos, pero sí que te podría comentar que todas y cada una de las misiones que la NASA ha lanzado al espacio, en toda la carrera espacial, estamos hablando desde los años 60 hasta el día de hoy, han sido seguidas y podríamos decir observadas por el mismo tipo de objetos del que estamos hablando, este tipo de ovnis lumínicos esféricos. Es curioso, JL, porque resulta que en esa misión hubo un incidente bastante remarcable. Además de las filmaciones de esos objetos voladores no identificados, en el día en el que el transbordador tenía que volver a la Tierra, Sí. bueno, pues apareció en las imágenes de radar de la NASA, apareció un extraño objeto volador no identificado que estaba a unos kilómetros por debajo del transbordador y que estaba exactamente en el punto de retorno por el que tendrían que pasar. Es decir, aquel objeto parecía que estaba siguiendo al transbordador desde una distancia bastante cercana, impidiendo su paso. Es curioso porque aquel objeto, que además fue grabado en 2 momentos diferentes, hay investigadores que opinan que son 2 objetos diferentes los que estaban impidiendo el paso. Bien, pues es curioso porque hay uno de ellos que fue grabado y fotografiado en alta resolución. Y es curioso porque la forma que tenía era diferente de todos los anteriores. Y una explicación de que pueda ser un engranaje o una serie de... ¿Qué forma tenía? Cables. ¿Qué forma tenía? Oye, cuéntanos Sí. qué forma tenía y no sé, qué tipo de personas iban dentro de ese, ¿cuántos astronautas iban, más o menos? ¿Qué forma Sí. tenía aquel objeto? Sí, eran exactamente 6 astronautas, ya que bueno, los paneles que llevaban eran tan pesados que tuvieron que prescindir de llevar a un astronauta más, ¿no? ¿Qué tipo de objetos se estaba viendo que estaba, bueno, pues colapsando el camino, que estaba impidiendo el camino? Pues era un tipo de objeto que se parece mucho a una medusa. Claro, los espectadores estarán diciendo, una medusa en el espacio, ¿qué tipo de locura es esta? Pero claro, si uno ve las fotografías en alta definición, realmente se llega a sorprender de aquello que estaba ahí, ¿no? Sí. Es curioso porque se ve con perfecta definición, con perfecta calidad, y es curioso porque ese tipo de objetos también se han visto en otros puntos del planeta, sobre todo en las zonas cercanas al Polo Norte. Hay diferente casuística durante los años 60, 70 y sobre todo en los últimos años, en las últimas dos décadas, cerca de Noruega, en lo que sería pues, cerca del Círculo Polar Ártico y también en la parte más cercana de Rusia. Pero vamos a ver, ¿esos objetos tienen biología o son mecánicos? ¿Tú qué opinas? Yo no creo que estemos hablando de algo mecánico, pero sí de una tecnología en la que existe la fusión de materiales hasta un nivel que no nos podríamos ni imaginar. Para nosotros es ciencia ficción, pero lo que vemos en ese tipo de objetos parece una torsión de materiales absolutamente perfecta. A lo que me estoy refiriendo es que este tipo de objetos del tipo medusa Sí. son bastante extraños de ver, siempre a grandes alturas, y no creo que haya nadie en el mundo que pueda decir que sean biológicos, aunque sí es cierto que hemos visto tecnologías relacionadas con el fenómeno ovni
en las cuales sí que aparecen fenómenos prácticamente biológicos, como lo veíamos en el estudio de los Evanis en México. Entonces, Bueno, la verdad es que el tema es interesante. O sea, vamos a ver. Primero, en el despegue aparece un ovni. Segundo, en la Estación Espacial Internacional pueden grabar varios ovnis. Y tercero, así en es, la reentrada a la Tierra, ven, hay ovnis. Entonces nos así damos es. cuenta que había un especial interés por parte del fenómeno extraterrestre o el fenómeno ovni en hacer un seguimiento muy concreto a la STS-115. Y ahora la gran pregunta. Creo que ocurrió algo más. Ocurrió una cosa muy Sí, extraña, concretamente a una astronauta cuyo nombre sí, era Marie Stephanie. ¿Qué ocurrió? Cuéntanos, porque creo que sí. ahí quizás esté la clave, o parte de la clave de todo este misterio. Sí, es algo único en la historia de la ciencia moderna, porque, bueno, pues estamos hablando de la señorita María Stephanie Saint-Piper, era una astronauta de descendencia alemana. Bueno, era una mujer completamente preparada para subir al espacio con presión fuerte, es decir, no era una persona de 40 grados, de 40 kilos o 45 kilos, una persona con entrenamiento militar. Y bueno, pues lo que le ocurrió a esta astronauta fue que al llegar a la Tierra, cuando estaban dando toda la tripulación la rueda de prensa posterior a cada una de las misiones que se hacen en el espacio, pues esta mujer, en el momento justo en el que iba a comentar lo que había pasado con el tema de los ovnis en el espacio que pudo ver ella desde el propio transbordador, se desmayó. En el exacto momento en el que iba a ponerse a hablar de ello, se desmayó. De hecho, se desmayó en dos ocasiones. Y claro, es curioso porque existen dos explicaciones que los investigadores estamos barajando desde hace tiempo. El primero, la primera explicación sería un shock postraumático. Vamos a Es ver, decir, has dicho que pierde el conocimiento o se desmaya en dos ocasiones, pero creo sí, que en las dos ocasiones iba a hablar de lo mismo. efectivamente, en el momento en el que iba a arrancar, iba a ser sincera sobre lo que le había pasado en la misión y sobre todo el extraño retraso de 24 horas en el retorno del transbordador, pues cayó directamente al suelo. Es curioso porque la sensación que tiene ella, que se ve directamente, es como de sofoco, como de mucho calor, ¿no? Entonces, existen dos opciones. Una, que tenga un shock postraumático debido a toda la tensión que ha acumulado y en el momento en el que se pone a recordarlo, directamente colapsa y no puede más con la situación y se desmaya. O la segunda opción, que es más curiosa, que es la posible emisión de algún tipo de arma electromagnética en esa misma sala donde se estaba dando la conferencia de prensa para, en el momento justo, hacer que aquella señora no hablase del tema. Bueno, vamos a ver. Yo he tenido ocasión de ver esa grabación. De hecho, vamos a poner un sitio donde la gente pueda entrar y ver la grabación y observar a esta mujer, a esta astronauta. Como tú bien has dicho, esta mujer en concreto, no estamos hablando pues no sé, de una mujer menudita. Estamos hablando de una mujer que tiene musculatura y tiene una estructura ósea y física fuerte de muscular. Una mujer entrenada psicológicamente, porque creo que al espacio, como tengas algún tipo de tara, debilidad mental, algún tipo de fobias, no vas ni de lejos, sino que tienes que tener Efectivamente. una personalidad muy concreta, muy definida y bastante bien forjada. Una mujer preparada para enfrentarse con todo tipo de dificultades dentro del espacio, y puede ocurrir de todo. Llega a la Tierra, está dando una rueda de prensa, se la ve porque está en perfectas circunstancias y se desmaya, se desvanece cuando empieza a contar el gran misterio que todos esperaban oír sobre el fenómeno ovni. La recuperan, se levanta, vuelve a hacer ademán de contarlo y se cae. Entonces esa teoría que cuentas tú sobre si es que tiene un sofoco debido a la trascendencia del tema o si es que efectivamente hay agentes externos que la han fulminado, yo sinceramente me quedo con la segunda opinión. Sospecho que alguien dentro de esa rueda de prensa, dentro de la sala
donde se estaba retransmitiendo esa rueda de prensa, que era bastante multitudinaria, estaba muy atento a las palabras de esta señorita y con posiblemente esta conversación que ella tenía previsto soltar la había ya debatido con sus compañeros. Es muy difícil. Efectivamente. Yo sospecho que esto ella no toma la medida a la ligera. Muy Sí, posiblemente ya estaban al tanto de que ella tenía la idea de sacar todo esto a la luz, y alguien en un momento dado lo que hizo fue apretar el botón y fulminarla directamente. Quién sabe si esta gente lleva implantado algo, o efectivamente, como tú bien dices, hay tecnología de microondas que es capaz de dejarte literalmente fulminado por muy grande que seas o por muy atlético que te encuentres. efectivamente. Realmente, bueno, estamos hablando de una tecnología que se llama ADP, que ha sido desarrollada por el Pentágono y que se basa básicamente en la emisión de ondas electromagnéticas hacia un individuo que está a una distancia muy determinada. Esto podría ser incluso un dispositivo portátil. Existen fotografías en Internet que exponen claramente tanto los síntomas como la forma del propio objeto, ¿no? Es interesante también el hecho de entender las dos opciones, ¿no? Porque si evaluamos la opción uno, que es un shock postraumático, y teniendo en cuenta la preparación que llevan los astronautas para subir al espacio, y teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, ¿qué más le tuvo que pasar a aquel astronauta y que no vimos en las cámaras? Eso es lo primero. Y lo Por segundo, supuesto, por supuesto. si hubo alguien que estaba preparado con esa arma de emisión baja frecuencia eh, para poder derribar a esa persona, habría que entender también que existiría un programa detrás de todo esto para poder ocultar en el momento justo y estar completamente preparado para que la información sobre el tema OVNI no se descontrole. Y esto sería una opción más. Oye, pues qué duda cabe que esas alternativas y esas opciones que estás comentando, a mi juicio, tienen bastante coherencia. Bueno, Vicente, llevamos 17 minutos hablando de la misión STS-115 y los misterios que rodearon a esa misión. Hemos hablado de las armas de microondas, y es un tema que me gustaría que lo dejáramos para otro videoprograma en el cual tratásemos a fondo sobre esas armas de microondas, si existen, de dónde vienen, qué pueden producir y si realmente las están utilizando. Y es un tema que realmente sospecho que a mucha gente le interesa. Armas capaz de fulminarte literalmente, y armas capaz de producir en ti una serie de efectos fisiológicos y psicológicos muy concretos. ¿Qué te parece, Vicente, si dejamos este tema para otro día y a la gente le informamos sobre esta interesantísima cuestión? Me parece estupendo. Aquí estaremos y bueno, ha sido un placer estar en Mundo Desconocido una vez más. Muchísimas gracias. Muy bien, Vicente, muchas gracias y nos vemos en el siguiente videoprograma de mundodesconocido.es. Hasta pronto.